Ujambo, hola. Hace bastante tiempo que no grabo ningún vídeo y me veo en la necesidad de hacerlo debido al confusionismo que se ha creado en torno a qué es la decolonialidad y qué es el panafricanismo y qué tienen en común y qué no tienen en común. Y por ello he escrito un artículo en africanidad.com, la web blog del Centro Panafricano, que lleva por título Decolonialidad y panafricanismo no son lo mismo. Y lo que digo en el artículo es que la decolonialidad y el panafricanismo son dos ideologías diferentes. El panafricanismo es la ideología de la liberación física y política del continente africano y de su diáspora, la unidad de todas las africanas y africanos bajo un mismo gobierno y la recuperación cultural de África a través sobre todo del rescate de un relato histórico autocentrado y empoderante, sin menoscabo de la participación activa en la construcción de sociedades actualizadas y avanzadas. El panafricanismo nació en la centuria 118 de la era de la historia en Abya Yala, ese continente, supercontinente de hecho, llamado América desde un punto de vista eurocéntrico. Y surgió en el Caribe y en los Estados Unidos como forma de contrarrestar los efectos del esclavismo y unir a las personas denominadas negras en torno al objetivo común de la autoliberación. Es lo que se denominó pannegrismo. Sin embargo, a partir de los inicios de la centuria 119 de la era de la historia, la Conferencia Panafricana organizada por Henry Sylvester Williams en 11.900 de la era de la historia y los congresos panafricanos organizados por William Edward Booker Du Bois pusieron de manifiesto que había que concentrarse en la liberación del continente africano si se quería la emancipación de la persona denominada negra, es decir, afrodescendiente, porque la situación de desempoderamiento de las poblaciones de ascendencia africana en el mundo era resultado de la destrucción de África promovida por el esclavismo y el colonialismo europeos y no con una cuestión intrínseca o relativa a las razas. La principal diferencia entre panafricanismo y decolonialidad es que la decolonialidad, surgida en los años 80 de la centuria 119 de la era de la historia en Abya Yala como una reelaboración del posmodernismo, pretende que, atacando las estructuras de pensamiento coloniales, se desmontará la maquinaria explotadora de la modernidad. La modernidad es una sólida estructura de poder basada en la existencia de centros periferia de producción y consumo, y los discursos que la atacan solo desde el academicismo y la dialéctica, en realidad únicamente contribuyen a una permanente metamorfosis que la eterniza. Es decir, a cada nuevo discurso la modernidad camaleónica adopta un nuevo color, pero permanece como estructura. El único modo de vencer al poder omnímodo de los centros de control político global existentes en Estados Unidos y Europa principalmente es la creación de centros alternativos, poderes similares que contrarresten esa unilateralidad. Por ello, el panafricanismo, desde el principio, sabe que el edificio del colonialismo y del neocolonialismo se asienta sobre una base económica y política, y lo ataca mediante la toma del poder político y económico en África. En Abya Yala, en cambio, hay desde hace centenares de años un equilibrio entre grupos humanos con origen en diferentes continentes. Allí los poderes coloniales y los estados resultantes crearon una segmentación de dichos grupos conformando una sociedad de castas que beneficiaba a las personas de origen europeo. Esas castas son las llamadas razas. Es este concepto el que la decolonialidad ataca y utiliza supuestamente de forma empoderante como herramienta en el discurso emancipador. En África, donde la diversidad racial no es el factor principal de dominación, salvo en Sudáfrica en su momento y en el África arabizada, la idea de raza es un constructo ajeno e intrusivo. La clave de la emancipación africana está en desplazar el centro político, económico y cultural hacia el propio continente para eliminar la dependencia neocolonial y no está en una dialéctica de tipo racial. Por supuesto que para hacer esto es necesaria una reformulación ideológica que rompa el secuestro ideológico de las élites y la población que se produce mediante su europeización y arabización en lengua y usos culturales. Se dice que el panafricanismo no ha triunfado por sus objetivos excesivamente ambiciosos, pero no es cierto. Está involucrado en una larga lucha centenaria y ha ganado unas batallas y ha perdido otras.
Esperamos y deseamos que temporalmente. Por ejemplo, en Abya Yala, la mayoría de los gobiernos y las élites son de ascendencia europea o mestiza, mientras que en África el dominio europeo es más indirecto, se manifiesta a través de la europeización y manipulación de la clase política africana. Otro logro de la lucha panafricana es la existencia de la Unión Africana y de un Parlamento panafricano, que siendo criticables por diversos motivos, no dejan de ser la traslación a la realidad institucional y política de un genuino deseo africano de unidad. De modo que la liberación africana no se va a dar en clave étnica ni siquiera en clave racial, como creen erróneamente los afroestadounidenses, sino que se va a dar en clave nacional e internacionalista. Desde el principio, el panafricanismo sabe que solo la unidad de África bajo un único gobierno puede defender al continente de las agresiones neocoloniales y a partir de ahí organizarse para reconstruir la sociedad y la economía sobre bases netamente africanas, aunque con un adecuado balance entre afrocentricidad y extroversión. Es precisamente eso lo que atacan con mayor ahínco los poderes neocoloniales, que buscan la división en el continente mediante guerras provocadas, golpes de Estado y magnicidios. Desde esa perspectiva, nuestra lucha es similar a la lucha de China y la India y muy diferente a la de las comunidades abyayalenses en lucha contra poderes políticos criollos internos, pues nuestra clave de emancipatoria no se sitúa en la dialéctica entre grupos foráneos y grupos locales llamados raciales, sino en la posición de nuestras naciones africanas en la geopolítica mundial. De la fortaleza de naciones como China o la India se deduce que las poblaciones de sus respectivas diásporas son cada vez más respetadas en el mundo. Lo mismo esperamos que ocurra con la diáspora africana cuando África sea una potencia mundial, que es a lo que aspiramos. El mayor problema de la decolonialidad es que no tiene un plan preciso para Abya Yala y se limita a atacar lo que existe en el plano ideológico, sin saber que incurre frecuentemente en fuertes contradicciones. Estas contradicciones son muy manifiestas cuando no asume que la mayoría de sus adalides, sus defensores y defensoras, están circunscritos a los ámbitos de saber académicos y son integrantes de la clase dominante opresora de origen europeo que vive en Abya Yala desde hace centurias y sobre cuyo papel es a día de hoy una necesaria y profunda reflexión. Uno de los mayores peligros de la decolonialidad es que sabe que no puede ser enteramente consecuente con su discurso de la racialización, por cuanto esto pone en un serio apuro a cerca de un cuarto de la población de Abya Yala, que es de origen europeo, porque ataca la propia legitimidad de su pertenencia a dicho continente. Supercontinente, de hecho. Por ello, las élites criollas y eurodescendientes asumen que son parte de los grupos llamados latinoamericanos, oprimidos por la modernidad anglosajona y yanqui, cuando esto es en la mayoría de los casos imperfecto, inexacto e incompleto, ya que esas mismas élites locales son las que están al control, verdaderamente al control, en los países de la propia Abya Yala. Pero sobre todo, al tomar como bandera el discurso de la racialización, la decolonialidad desconoce la historia del racismo, pues considera que las personas llamadas blancas no se racializan. Por supuesto que éstas se racializan, pero lo hacen desde el principio de la modernidad en un sentido positivo, mientras que racializan al resto de grupos humanos en un sentido negativo. La diáspora africana está acercándose a la decolonialidad como una tendencia nutrida de terminologías complejas en torno al hecho cultural llamado raza, que constituyen una maraña de conceptos académicos que, lejos de destruir los conceptos raciales jerarquizados, los están solidificando. La permanente dialéctica con el blanco, no considerado como un producto de un estado sociocultural mental, sino como algo verdaderamente racial, contribuye a crear una comunidad afrodescendiente dependiente de un centro de referencia que siempre es blanco, sobre lo que debe o no debe hacerse. Se crea así una relación amor-odio, paterno-materno-filial, en la que quien debe hacer las cosas como se espera es siempre la metrópoli, que es blanca. Las y los panafricanistas decimos que nuestra madre es África, y es a ella a la que nos debemos y a la que apelamos fundamentalmente, nuestra principal esperanza, nuestra referencia y nuestro espacio principal de aspiraciones.
El panafricanismo apela, por tanto, a que nosotras y nosotros mismos tomemos el destino en nuestras manos, nos empoderemos en África y fuera de ella, y construyamos estructuras políticas, económicas y culturales que sean respetadas y admiradas por otros pueblos. No aspiramos a organizar una manifestación cuando en los Estados Unidos la policía mata a una persona denominada negra, es decir, de ascendencia africana. Está muy bien que se haga en la actualidad. Sin embargo, nosotras y nosotros aspiramos a tener el poder para doblegar a los Estados Unidos en la arena internacional, de modo que jamás pueda realizar este tipo de acciones criminales. No aspiramos a que Europa nos recoja en alta mar cuando estamos a la deriva migratoria. Obviamente es algo que la urgencia humanitaria, hoy por hoy, dada la situación creada, exige, sino que aspiramos a no tener que emigrar por necesidad y que allá donde vayamos, sea por viaje de negocios o por viaje turístico, tengamos los mismos derechos y garantías que cualquier otra persona que viaja. Y sobre todo que si esos derechos y garantías no se cumplen, tengamos poder político, económico y diplomático más que suficiente para hacerlos cumplir a la fuerza. Para ello es imprescindible la unidad continental y la toma del poder en todas sus facetas en el continente africano. La diáspora africana, al acercarse a la metalingüística de la decolonialidad, está contribuyendo con su alejamiento epistemológico respecto al panafricanismo al desempoderamiento de África. La única forma en que grupos de ascendencia africana pueden lograr poder fuera o dentro de África es mediante una seria organización política y un severo control de nuestra economía. La cultura es una tercera vía fundamental para la emancipación, puesto que los pueblos que producen y consumen cultura original e incluso la exportan son autocentrados, seguros de sí mismos y capaces de grandes obras. Los pueblos que no producen sus propios productos culturales son siempre clientes, dependientes, subordinados y periféricos. Si la decolonialidad es útil para la emancipación de Abya Yala, bienvenida es. Bueno será establecer alianzas con sus defensores y con sus defensoras, sobre la base de que las redes de relación sur-sur son siempre necesarias en el plano de la emancipación social, a la vez que convenientes por obvios lazos históricos. Pero si la decolonialidad se convierte en una debilidad ideológica para el empoderamiento africano, debemos rechazarla de plano en África y en la diáspora. Tenemos suficientes ejemplos panafricanistas, filósofos y filósofas, historiadores e historiadoras, creadores y creadoras, personas de ciencia, ejemplos políticos del pasado y del presente que debemos conocer en primer término. Hemos alcanzado enormes logros universales en tanto que africanas y africanos, como por ejemplo la abolición universal de la esclavitud. Bueno es recibir inspiración de cualquier lucha en el mundo, pero no necesitamos imitar nada ni a nadie para avanzar en nuestra propia unidad, libertad, justicia social y prosperidad. Uhuru.